Buenos días. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias también al museo. Para mí también es una gran satisfacción estar dentro, formar parte de este ciclo de conferencias y dentro de este curso. Sé que hablar a última hora de la mañana, cuando ustedes tienen otras expectativas de ver obras maestras, y cuando yo les voy a hablar de remakes del siglo XIX, donde todo son certezas y donde todas esas incertidumbres de las que nos ha hablado el profesor Urquiza realmente no existen, porque en el siglo XIX cada cosa se sabía dónde estaba y si no se inventaba, espero que aportarles de alguna manera algún punto de vista nuevo que no conozcan sobre este problema de la tradición veneciana, puesto que hemos empezado en la Venecia del siglo XVI y vamos a pasar a lo largo de estos días hasta la Venecia contemporánea. Voy a comenzar con un texto, con un fragmento de un texto que se publicó en una revista burguesa, digamos, de cultura general, de entretenimiento española del siglo XIX, que es el Museo de las Familias. Se publicó en 1859 y que hablan, esa revista tiene un artículo sobre Venecia, y yo quiero que ese texto sirva un poco de punto de partida para reflexionar sobre las imágenes que vamos a ver a continuación. El texto dice así: nada deja una impresión más absolutamente dolorosa que a la vista de una ciudad viva, todavía habitada, empero de donde la vida y el ruido se retiran, cuyos monumentos, en pie todavía, llevan ya todas las señales de una inevitable decadencia, de una ciudad a punto de morir. Tal es hoy Venecia, esa ciudad que se dice transportada del Oriente a Europa por la vara mágica de algún hada. Esa ciudad está próxima a hundirse en el seno de las olas. Apenas le quedan 60 años de existencia. Estábamos en 1859. Es preciso, pues, darse prisa. Hay que reproducir sus monumentos antes de que hayan dejado de existir, así como se aprovechan las últimas horas de un moribundo ilustre para hacer su retrato y fijar sobre el lienzo y el papel facciones que la muerte va muy pronto a borrar para siempre. En ese texto hay tres ideas que yo voy a resumir y, digamos, a traducir al lenguaje contemporáneo y que están, digamos, subyacentes en todas las imágenes posteriores. En primer lugar, la idea de decadencia, ¿no? La idea de muerte, la idea de apocalipsis glorioso, ¿no? La idea de una ciudad muerta, de Venecia como ciudad muerta, realmente arranca de los escritores románticos. Arranca de Byron, de Chateaubriand, de Madame de Staël, ¿no? Y permanece en el imaginario de la ciudad, pero permanece también en el imaginario de la escuela. La pintura veneciana, en parte también como una pintura epigonal, curiosamente. Muchas veces se habla de Tiepolo, del pintor del siglo XVIII, como el último representante de esa escuela de Venecia, ¿no? En segundo lugar, la idea de una ciudad oriental, Oriente en Occidente. No me voy a extender en este punto, pero ustedes saben muy bien todo lo que significa en el imaginario romántico y posromántico Oriente: la heterodoxia moral, la lujuria, la ostentación, la opulencia, el placer. También es la antítesis de Occidente. En Occidente uno necesita el otro para comprenderse a sí mismo, ¿no? Es una constante de nuestra manera de ser. Necesita constantemente construir un diferente para reafirmarse como es. Y Venecia, de alguna manera, ofrece ese otro referente. Y, en tercer lugar, Venecia significa la persecución de una quimera, ¿no? Hay que ir a pintarla con urgencia, porque va a desaparecer, ¿no? Esa idea de que todo va a desaparecer es un sentimiento eminentemente moderno que no hemos dejado de tener nosotros también. Nosotros estamos constantemente obsesionados con que nuestro tiempo se acaba. Nuestro tiempo ya no es el que era, no somos los que éramos, perdemos lo que habíamos amado. Eso es una sensibilidad de las personas, de las cosas, de los edificios, de los viajes. Ya nada es como era, ¿no? Y esa es una sensibilidad, la idea de la nostalgia, de la melancolía, de la pérdida, que forma parte de nuestra sensibilidad contemporánea, de la sensibilidad de masas también. Y, en ese sentido, esa imagen de Venecia es un arquetipo de nuestra propia sensibilidad contemporánea. Por lo tanto, Venecia es una metáfora de nuestra propia vida, es una metáfora de todos nosotros, ¿no? Venecia es, sin duda, uno de los grandes mitos artísticos y culturales de Europa. Según se argumenta en la exposición, ese mito se estaba construyendo ya en el propio siglo XVI, ¿no?
fue república independiente desde la Edad Media hasta 1797, que es la fecha de la que yo arranco en esta conferencia, ¿no? Entonces cayó en manos de Napoleón y a través del Tratado de Campo Formio pasó al Imperio Austrohúngaro, salvo un pequeño periodo entre 1806 y 1814 que volvió a manos francesas. En el año 1866 se incorporó al Reino de Italia. Ese es básicamente ese periodo de una Venecia perdida, de una Venecia que ya no es independiente, que está en otro lugar de la que yo me ocupo. Es un periodo turbulento en el que precisamente se configuró ese mito en gran medida por parte de los extranjeros, como sucedió con todos los mitos románticos, ¿no? La conferencia tiene 4 partes para que ustedes me guíen y porque como tengo muchas imágenes probablemente voy a pasar algunas muy rápido y voy a hablar sobre cuatro aspectos de ese mito, de esa ilusión romántica, ¿no? Por una parte la historia, cómo la historia se configura como mito, la historia veneciana, cómo se sueña la historia veneciana y cómo se traslada a la pintura, los artistas, de los que hemos hablado hoy bastante en las 2 conferencias anteriores, pero cómo se configura ese mito en la reconstrucción de las biografías de los artistas en el siglo XIX, la ciudad en sí misma y una forma de pintar. He querido comenzar con estas 2 tumbas. Quizás la de la izquierda, de Antonio Canova, que es el proyecto de monumento a Tiziano, resulta quizá más conocida para ustedes, aunque probablemente todos los que conozcan Venecia conocen también el propio mausoleo de Tiziano de los hermanos Zandomeneghi, ¿no? Canova recibió el encargo de realizar esa tumba de Tiziano a finales del siglo XVIII porque Tiziano representaba uno de los grandes hombres ilustres de la República, ¿no? Era como construir una estatua a Cervantes, a Dante o a los grandes, a Shakespeare, ¿no? A los grandes figuras del arte o de la literatura contemporáneas, ¿no? Lo que pasa es que como Venecia perdió esa condición de república independiente, digamos, ese proyecto después fue aprovechado por Canova para otro lugar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en Venecia, como en todas partes, los grandes héroes se configuraron como mitos de identidad y el monumento funerario es ese mito de identidad. Más tarde, esa tumba de Tiziano la harían, como digo, los hermanos Zandomeneghi en una obra de carácter historicista que reproduce en piedra la Asunción de la Virgen de Santa María de Frari, uno de las obras cumbre de Tiziano, que va a aparecer en diversos remakes a lo largo del siglo XIX, como veremos en esta conferencia. Otra referencia de ese mito es este cuadro de Giuseppe Borsato, la conmemoración de Canova en la Escuela de Bellas Artes en 1824, que supone de alguna manera la confluencia de 2 mitos, ¿no? Canova es el gran escultor veneciano a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, no solo el gran escultor veneciano, sino uno de los grandes artistas europeos de ese momento, ¿no? de ese momento entre la tradición clásica y el romanticismo, y se le hace un homenaje en ese lugar, en la Escuela de Bellas Artes, y justamente se pinta ese momento como se pintan en esa pintura de crónica que está de moda en ese momento para perpetuar ese hecho, y justamente el elemento icónico, el elemento que tiene, que es lo que nos está diciendo que aquello es Venecia y no es ningún otro lugar de Europa, es el cuadro de Tiziano. Por lo tanto, no es extraño que Tiziano sea, de todos los artistas venecianos, el primero que alimente, digamos, los discursos históricos sobre pintores románticos. Sin duda, hay que comenzar con el francés Eugène Delacroix y con los diversos temas históricos que abordó de Venecia, ¿no? El tema, uno de los cuadros más famosos, aunque pintó varios en relación con los temas relacionados con la historia de los dogos, el tema de la ejecución del dogo Marino Faliero, que representa una escena de la historia de Francesco Foscari, que fue dogo de Venecia entre 1423 y 1457.
Después de varias guerras, sus hijos murieron en combate y el hijo pequeño es acusado de traición y confiesa su crimen en el momento de la tortura y se le condena a exilio perpetuo, ¿no? El cuadro, el momento elegido por Delacroix en el cuadro de la izquierda representa la escena en la que el dogo debe asistir a la lectura de la sentencia. Bueno, el tema se repite después varias veces con otros episodios. Voy a mencionar también dos pinturas españolas, porque el tema llegó a España más tarde, digamos que no en pleno romanticismo. Aquí me salgo un poco de esa frontera de 1866 a la que me he referido antes, pero muchos de los pintores españoles que viajaron a Italia a formarse se sintieron fascinados por esa historia veneciana. Por ejemplo, el pintor Ricardo Navarrete y Fos, que pintó varios temas, aquí hay dos de ellos, el Dus Foscari destituido y la delación secreta de la República de Venecia, que son, como insisto, un eco español de esa poética de lo veneciano, ¿no? ¿Qué es lo que fascina, digamos, a Navarrete y a Delacroix y a Francesco Állez? Es un poco la poética del poderoso que lo tuvo todo, ¿no? Es un poco la versión del sardanápalo de Delacroix, ¿no? El que vive en la opulencia, el que vive en medio en un lugar de palacios de mármol con ricas sedas y es destituido, es destronado, ¿no? La idea de perderse es una idea muy contemporánea, es esa sensibilidad de que el miedo a perder lo que somos, ¿no? Que es algo que está muy incardinado en el burgués del siglo XIX, y realmente en nuestra propia sensibilidad contemporánea, ¿no? Ese miedo a dejar de ser lo que somos, ¿no? Y eso, digamos, metafóricamente se traslada al mundo veneciano. El propio Francisco Pradilla, digamos que esto, aunque lo pongo porque me parece que es interesante ver cómo también en la pintura española, aunque sea más tarde, estos temas aparecen, ¿no? Esta prodigiosa acuarela que pertenece al Museo del Prado, que está realmente concebida como un retrato psicológico, ¿no? Y que realmente concede a la pintura, y en este caso al dibujo, una posibilidad de representar la esencia del pasado, ¿no? Entre los cuadros más espectaculares de pintores españoles sobre esa historia de Venecia, sobre esa historia fantástica de Venecia, está el del sevillano Villegas, el triunfo de la dogaresa, que representa a María, la esposa de Francesco Foscari, que fue elegido dogo el 15 de abril de 1423, con 49 años, un poco más joven de que sea el legato de longevidad que ha hecho el director del museo, porque 49 años tampoco es muy mayor realmente, por lo menos por lo que a mí me toca. Ella, que es todavía más joven, naturalmente, aparece resplandeciente, era su segunda esposa, y bueno, asisten, digamos, todos los personajes Hay un riguroso historicismo en la representación, si ustedes se fijan. Yo no me voy a detener en aspectos formales, pero evidentemente podríamos hacer una conexión formal entre las fuentes plásticas que los pintores tienen del XIX sobre las imágenes del pasado, porque podemos reconocer exactamente los mismos elementos que acabamos de ver en las imágenes anteriores, ¿no? La pintura realmente anuncia un futuro también amargo, ¿no? Porque el hijo de ambos será acusado de traición y corrupción y el dogo se niega a condenarle al exilio. Es, por lo tanto, ese momento de triunfo, pero que el espectador sabe que también está a punto de desaparecer, que realmente eso se termina, ¿no? Esa es un poco la misma idea. En este plano de lo histórico tenemos también lo literario propiamente dicho. Lo literario se nutre muchas veces también de la historia, ¿no? El tema de lo literario y Venecia es tan amplio que realmente podríamos dedicarle exclusivamente una conferencia, pero naturalmente tengo que referirme a Shakespeare. Los temas shakespearianos inspiraron a todos los pintores europeos, pero especialmente a los británicos, como es lógico, ¿no? Es verdad que Venecia aparece como en segundo término, no es que sea el objetivo Venecia, pero Venecia está en Shakespeare, los temas de Shakespeare se pintan y, por lo tanto, el fondo es un tema veneciano. El tema del mercader de Venecia, es una representación de la escena primera del acto cuarto, ¿no? En el momento que Bassanio pide prestado a Antonio, que es un mercader, dinero para enamorar a Porcia, pero tiene el dinero invertido y entonces acude a Síloc, al judío, que pide como garantía que tiene que dar una libra de su cuerpo si no devuelve el dinero a tiempo. Como como ustedes saben, la deuda no se paga, la historia desemboca en un juicio. Y el juicio está presidido por el Dus,
al que asiste Porcia, a la derecha, disfrazada de abogado, ¿no? Dentro de estos juegos de género, de roles de género que son tan habituales en el teatro y también en la pintura del siglo XIX. Este mismo tema aparece en este cuadro de Alexandre Cabanel, de uno de los pintores académicos franceses más importantes, que realmente ilustra un periodo anterior, pero lo he puesto después por la cronología de la obra, donde el padre de Porcia exige a esta que debe casarse con el pretendiente que escoja entre 3 cofres. Esos 3 cofres están dispuestos ahí, como ven en la pintura. Uno de los cofres es de oro, otro de plata y otro de plomo. Y debe elegir un cofre con que está dentro el retrato de aquel que va a ser su esposo. El que tiene que escoger es Bassanio, ¿no? Ella espera a ver si escoge el que tiene ella, y él escoge el tercero, ¿no? El de plomo, el más pobre. Es decir, es una especie de, bueno, es un tema literario, pero es decir, me caso por amor, no me caso por dinero, ¿no? Es el elogio del amor, que también es un tema muy, muy romántico, y que en la ambientación, aunque sea de una manera digamos así, un poco superficial, pero la decoración es una decoración típicamente veneciana, ¿no? La otra gran obra veneciana de Shakespeare es Otelo y Desdémona, cuyo subtítulo precisamente es El Moro de Venecia. Del Moro de Venecia hay muchísimos cuadros. Este es de Dagny Manglais, un pintor victoriano de mediados del siglo XIX, que representa esa escena frecuente, el amor de Otelo y Desdémona, cuyo trasfondo siempre es el tema de los celos, también con referencias a la arquitectura veneciana, perfectamente conocida a través de dibujos de viajeros, etcétera, ¿no? En Inglaterra. O el famoso cuadro y espléndido de Antonio Muñoz de Gren, Otelo y Desdémona, donde también está interpretado como una gran escena operística, ¿no? Como una escena mágica. ¿Qué hay de veneciano aquí? Evidentemente, aparte de Shakespeare, son las telas, es decir, todos los ropajes, los brocados, las sedas, los damascos. Todo eso, en el conocimiento cultural europeo, eso es, por antonomasia, algo veneciano, ¿no? Segunda cuestión, los pintores de Venecia. Hemos hablado toda la mañana de pintores de Venecia, y yo voy a hablar de cómo veían esos pintores en el siglo XIX. Yo estaba pensando, cuando estaba escuchando al doctor Urquizar, y la sutileza del análisis formal que estaba haciendo respecto a lo que significa el dibujo, el color, la comprensión visual de la mancha, todo eso requiere una cierta complejidad intelectual y una sensibilidad estética. Es decir, la gran mayoría de la gente lo que quiere saber es verdaderamente lo que le pasa al pintor, con quién está casado, si le pone los cuernos a su señora, si le deja a la novia, si la casa está bien, si le entra una enfermedad grave, si no le entra. Y la cultura del siglo XIX, la cultura de masas del siglo XIX, es una cultura fundamentalmente de pequeños detalles anecdóticos, que naturalmente se nutren de los escritores del siglo XVI, es decir, se nutren de las vidas de Vasari y de otras narraciones biográficas sobre los artistas del XVI o que se han transmitido posteriormente, del XVII o del XVIII. Por lo tanto, no veamos aquí esa sutileza ni esa complejidad, sino lo que se quiere saber es el trasfondo, ¿no? Ese es un poco el mundo cultural, ese inicio de esa cultura de masas. Es decir, hay que saber el quién es quién de la historia del arte, pero no de esas sutilezas estéticas. Y es ahí como aparece un subgénero que es importantísimo, que tuvo muchísimo éxito en la Europa romántica y posromántica, que fue la representación de los talleres de los artistas, ¿no? Es decir, vamos a conocer la vida privada, vamos a entrar en casa de la señora Preisler. Nos importa cómo es realmente, ella en la intimidad, realmente cómo es, ¿no? Es ¿Cómo es realmente Giorgione? ¿Cómo es Bellini? ¿Cuál es realmente, cómo se comporta cuando tiene que hacer de ser humano, ¿no? Ese es el interés de ese tipo de pinturas, ¿no? Que naturalmente van dirigidas a un público
de nuevos ricos, evidentemente, pero que tiene cultura artística, porque sabe quiénes son los personajes, ¿no? Y puede hablar de ellos. Porque, en el fondo, es más fácil hablar de pasiones humanas que son comparables a las nuestras y que son nuestras mismas necesidades que de un lenguaje estético mucho más sutil, ¿no? Esos cuadros, durante mucho tiempo, han sido cuadros menores estéticamente, pero cada vez los valoramos más. ¿Por qué nos interesan esos cuadros? Algunos han desaparecido, los conocemos por grabados, porque no han tenido mucho prestigio, mucha fortuna crítica en nuestro mundo contemporáneo. ¿Pero por qué nos interesan? Nos interesan porque realmente revelan las aspiraciones del artista moderno, porque el artista moderno se ve en ellos. Todos tenemos modelos, sobre todo cuando empezamos en nuestra profesión, ¿no? Tenemos modelos cuando somos niños, miramos a nuestro padre o a nuestra madre, a nuestro abuelo, a nuestro hermano mayor, y después, en nuestra profesión, miramos a aquellos que reconocemos, a aquellos que respetamos, queremos ser como ellos, ¿no? Y por eso, realmente estas imágenes nos hablan más de lo que los artistas quieren ser en el siglo XIX que lo que eran en el siglo XVI. Es decir, no es la verdad nos las ha contado don Guillermo Solana y don Antonio Urquiza, porque ellos saben la verdad. Los que nos dedicamos al XIX solo sabemos la mentira. Tenemos que contar mentiras, ¿no? Contamos ficciones, pero las ficciones son tan verdaderas como la realidad, porque las ficciones nos hacen ser como somos realmente. Los sueños también importan, no solo importa la verdad de las cosas, ¿no? Y por eso estas ficciones realmente construyen imaginarios y nos construyen grandes relatos, que son en el fondo tan importantes como la verdad. Bueno, también son modelos estéticos, porque ¿cuántos Giorgione? Se acaba de decir aquí, ¿cuántos eran? Si se podían ver pocos, ¿cuántos? Si ya pintó pocos porque vivió poco tiempo, pues ¿cuántos se podían ver? ¿Dónde estaban? En 2 o 3 museos. Pero el erudito que los había visto, el pintor que los había visto, dice, yo voy a pintar Giorgione y voy a decir, esto es como Giorgione, yo pinto como Giorgione. Por lo tanto, son modelos estéticos que el crítico, el público, va reconociendo. Es decir, se está divulgando una manera de ver, aunque no se haya visto el Giorgione auténtico o el que sea. Y luego está la historia emocional, ¿no? Cada vez nos interesa más la historia de las emociones, ¿no? A mí, yo me acabo de hacer fans de todo esto porque realmente no solamente nos interesa la historia de las grandes estrategias, sino las pequeñas emociones mundanas de las personas, porque las emociones están condicionando nuestras vidas. Y estos cuadros nos hablan de esas pequeñas emociones, a veces miserables, porque las emociones no son siempre heroicas, son a veces pequeñas, ¿no? Entonces nos hablan muchas veces de esas cosas. Vamos a ver los cuadros. ¿Qué pintores aparecen ahí en ese imaginario, ¿no? Hay más de los que he puesto, pero en fin, he hecho una selección de esas imágenes de vidas de artistas, ¿no? Por ejemplo, este fue un cuadro muy famoso, aunque solo lo conocemos por grabado. Es un cuadro de Antonio Zona, se llama Giovanni Bellini fingiéndose un senador veneciano, haciéndose retratar por Antonello de Messina para descubrir el secreto de la pintura al óleo, ¿no? Es decir, es un zorro, él quiere ver cómo pinta el óleo, es decir, no es heroico, sino es... yo tengo que utilizar todas las tretas para llegar a saber eso, ¿no? Y entonces él se disfraza, ¿no? Supuestamente, eso se cuenta, y quiere ver cómo es esa pintura al óleo. Está dentro de esa fascinación precisamente de la pintura al óleo, del mito del color, ¿no? Del mito del color como un mito veneciano del que tratan los contemporáneos, ¿no? Este otro cuadro de pintores secundarios, evidente, Jacopo d'Andrea, los pintores del XIX siempre tienden a pensar que, y aquí me acuerdo de una anécdota de Juan Miguel Serrera, que ha sido mencionado antes también, porque, no sé, tienden a pensar siempre que los grandes personajes siempre se reúnen entre sí, ¿no? Es decir, que ¿cómo uno se va a relacionar con una persona corriente? Pues no, la mayoría de las personas nos relacionamos con personas corrientes, porque somos corrientes. Y en el XIX decían, no, Alberto Durero y Giovanni Bellini tenían que hablarse. No sé si realmente, verdaderamente se trataron o no, pero en fin, Durero y Bellini agasajando a los artistas venecianos, es una construcción del XIX, es como el que va de viaje de novios a Venecia. Realmente no es una imagen del XVI, es una imagen de lo que soñamos que tienen que ser los artistas en el siglo XIX, ¿no? Giorgione, del que hemos hablado ahora, también aparece en distintas ocasiones. Estas imágenes además eran muy reproducidas porque estos grabados no eran estampas sueltas, sino que son ilustraciones de prensa, con lo cual este tipo de
de imágenes realmente formaban parte de la educación burguesa de todas las gentes de Europa. Es decir, que las mismas imágenes yo las he encontrado en Ilustración italiana, en Ilustración francesa, en el London News o en el Museo Universal en España. Es decir, son las mismas básicamente, ¿no? Este es un cuadro donde supuestamente está Giorgione retratando a Gastón de Foix. Según los especialistas, el cuadro de Gastón de Foix hoy no es de Giorgione, pero eso no importa, quiero decir que hoy está atribuido a Philippe de Champagne, parece ser, pero ilustra ese ambiente sibarita, que no nos ha hablado Antonio Urquizar, pero que parece que las crónicas hablan de que Giorgione forma parte de un mundo sibarita, que interesa mucho al pintor del XIX, a la consideración de artista del XIX, que se quiere ver como alguien que está cerca de los poderosos. Es decir, él es un sibarita, el pintor es un sibarita, es un elegante, él está en la parte alta de la sociedad, ¿no? Un pintor español también, Casado de la Lisal, también se imaginó este Gonzalo Fernández de Córdoba pintado por Giorgione, que se reproduce en la Ilustración española y americana, ¿no? Donde repite esos mismos estereotipos. Naturalmente, el pintor más repetido, y en este caso sí, con algunos cuadros de importancia, es Tiziano. Tiziano, ya lo he dicho al principio, fue el artista veneciano recreado con más frecuencia, no solo en Francia, sino también en España y también en otros lugares. Yo creo que junto con Rafael, Leonardo y Miguel Ángel son los 4 artistas italianos cuya vida se recreó repetidamente en el XIX por parte de otros artistas, ¿no? El episodio más popular, del que hay, no sé, yo creo que 10 o 20 por lo menos imágenes en distintos momentos del siglo, es el momento en el que Carlos V recoge el pincel, ¿no? Es decir, Carlos V está visitando a Tiziano, que por supuesto tiene una bella al lado, porque así es más Tiziano, no puede ser, es decir, eso es lo que lo que ese personaje culto que ha leído 2 cosas dice, es Tiziano porque esa es una de las bellas, claro, estaba allí. Es decir, esa idea de que todo en la pintura es real, ¿no? Que yo, es una cosa que digo muchas veces a mis alumnos, la pintura es una ficción en toda época, ¿no? Y en el XIX se creían que todo lo que aparecía en la pintura realmente tenía una base real y por lo tanto esto está visto como si fuese una realidad, ¿no? Como una serie histórica de televisión, para entendernos, ¿no? Tiziano, el emperador, está allí y cuenta Vasari que a Tiziano se le cae mientras está pintando el pincel y el emperador lo recoge. Es una manera de subrayar precisamente el valor que los poderosos dan al artista, ¿no? Es una manera de exaltar la imagen del artista, ¿no? Este es el de Bergeret, que es uno de los primeros, el de 1808, que es uno de los que más se reproducen. Voy a pasar rápidamente a otros porque la anécdota es la misma, ¿no? Pero aquí sí que se ve, por ejemplo, el retrato. Ven el retrato del emperador, ¿no? Que es lo que estaba trabajando el pintor en ese momento. Este es de un pintor valenciano, José Parra, que está pintando un cuadro que más bien parece del siglo XVIII, pero bueno, eso no importa. Este también fue muy famoso, de Robert Fleury, se reprodujo realmente en todas las revistas europeas. Es interesante porque el emperador se agacha, ¿no? Es decir, que va más allá en esa supremacía del arte por encima de la política, ¿no? El arte está por encima de la política, por encima del poder, por encima de los intereses económicos. Es decir, no está sometido a las vicisitudes del poder, que es el imaginario que nos está transmitiendo el pintor del siglo XIX y que no tiene evidentemente nada que ver con lo que ocurría realmente en el siglo XVI. Estos son de otro pintor español, Casanova, y de un italiano, Faustini, que vienen más o menos a decir las mismas ideas. El
El de Tony Fleury me hace mucha gracia realmente porque introducen, luego veremos también otro de Leño Escusura que sucede lo mismo, los pintores del XIX introducen, digamos, este remake con cuadros del siglo XVI, ¿no? Reproduciéndolos con una fidelidad también para demostrar su propia capacidad, ¿no? El retrato del Papa, según la imagen de Tiziano, o este otro que es muy gracioso, que es un cuadrito de León Escosura, un pintor que vivió en Italia y en Francia casi todo el tiempo, que también reproduce esa visita de Carlos. Aquí no recoge el pincel, sino simplemente están de visita, charlando, y por supuesto hay una Venus que está tranquilamente allí con un loro, ajena completamente a cualquier... Es decir, estos señores no se preocupan de que una señora esté desnuda delante de ellos porque es una modelo, y las modelos son objetos, y por lo tanto, como son objetos, no experimentan ningún deseo. Los elementos también son elementos historicistas, aparece la expulsión de los mercaderes del templo del Greco en el fondo, el tapiz también es un tapiz concreto, en fin, hay toda una serie de elementos de carácter historicista que sirven un poco para generar ese elitismo intelectual. Yo sé que es Carlos V porque lo conozco, lo he visto siempre en el Prado, y desconozco que es ese. Tiziano también, la señora lo sé porque aunque no he ido yo a Florencia, he visto que esas señoras tienen que ser así, y entonces genera esa satisfacción, es decir, es la pintura de la satisfacción del reconocimiento, ¿no? No es el placer visual sutil, digamos, de las imágenes como se nos han sido contadas en las conferencias anteriores, ¿no? Que eso, digamos, es más complejo, sino realmente esa comprensión inmediata, ¿no? El Villegas también, que se interesó mucho por el mundo de Tiziano, ¿no? Este cuadro de hacia 1890, que también se ha relacionado con otra idea, ¿no? Que es esa afinidad intelectual, ¿no? La socialización intelectual entre iguales, ¿no? Se supone que Tiziano ha interrumpido su trabajo, aunque no ha soltado su paleta para que sea perfectamente reconocible, para escuchar al arquitecto Sansovino y a dos mujeres que están allí, siempre un poco arrobadas, ¿no? Como aparecen siempre, y perdonen esta expresión tan políticamente incorrecta, pero aparecen muchas veces esas señoras arrobadas cuando hay un señor hablando, ¿no? Como si los señores no nos pudiésemos quedar igualmente arrobados cuando una señora hablara. Pero este tipo de imágenes, ellas quedan rendidas ante ese vocabulario intelectual, pero podía ser a la inversa. Lo que pasa es que en el 19 a la inversa no pasa. Entonces, se quedan allí. Ellas no entienden nada, pero saben que eso tienen que entenderlo, ¿no? Tienen que disfrutar con eso. La muerte de Tiziano, de Bergeret, del pintor que hemos visto antes. Tiziano se desvanece a causa de la peste, pero naturalmente no se puede desvanecer en cualquier parte, tiene que ser un palacio fastuoso, naturalmente, y todo el mundo ha salido de domingo, porque es como tiene que ser, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto, el religioso está inmune, como siempre sucede, es decir, esa es una imagen canónica que viene de la tradición cristiana y que después tomará también el mundo napoleónico. Hay elementos que nos evocan que eso es Venecia, ¿no? El león de San Marcos. Es decir, siempre hay esos elementos icónicos que nos están diciendo que eso sucede en Venecia. El cuadro de Hess, que también es un cuadro importante, el homenaje a la muerte de Tiziano, similar al anterior. También el pintor parece ser, según las crónicas, que fue conducido muerto por las calles de Venecia en una comitiva que pasó por delante de los dogos, ¿no? Mientras el resto de muertos yacen en las calles, ¿no? En la plaza de la Signoria. El de Robert Fleury, el cuerpo de Tiziano expuesto en el Palacio Barbárigo, como si fuera un Cristo yacente, realmente. Es decir, es una imagen de la sacralización del cuerpo del artista, ¿no? Estamos en esa misma línea, con toda la espectacularidad. Realmente he puesto una fotografía del palacio, un poco para que se hagan idea de esa... del imaginario que subyace detrás de la presentación del cuerpo en ese lugar, ¿no? La teatralidad absoluta, ¿no? Nuevamente el cuadro de la Asunción, que realmente también es una metáfora de la propia asunción a la gloria, es decir, el cuerpo, Tiziano es mortal, evidentemente no resucita, pero de alguna manera
se eleva a los cielos, es decir, es la asunción de Tiziano, en realidad, lo que se está contando, ¿no? A través de otra clave. Esa presencia, ese trato común que tienen los artistas y los escritores entre sí, tiene muchos ejemplos. El más famoso es el hemiciclo de la Escuela de Bellas Artes de París, donde en una superficie semicircular están los artistas famosos de todos los tiempos. Evidentemente no he seleccionado nada más que un fragmento, este fragmento donde está Tiziano con otros pintores y el dibujo realizado por Paul Deragost, donde se ve todas esas referencias visuales, todas esas fuentes que hemos visto y que podemos ver también en la pintura. Otro pintor que también aparece es Veronés. Este es del mismo artista que hemos visto antes, de Antonio Zona, el encuentro de Tiziano y Veronés en el Ponte de la Palla, que ilustra también un episodio muy querido del siglo XIX, que es la infancia del genio, ¿no? En el siglo XIX la idea del artista es que el artista nace, ¿no? Y por lo tanto, como el artista nace, desde pequeño es capaz de ver lo que otras personas no ven. Ese es un concepto, es una teoría de la creación, pero realmente es una teoría de la creación romántica, pero realmente ni antes ni después tiene por qué ser así, ¿no? Y ese sentido innato, espontáneo de la creación, ¿no? Y también la relación entre maestro y discípulo, que también es una cosa muy decimonónica, ¿no? Los pintores del XIX siempre se presentaban en nombre de sus maestros, ¿no? Esa especie de llama de la civilización, de llama de la cultura, de la continuidad, el encuentro en un puente, un lugar de paso, ¿no? Con todos los elementos representativos, la columna de San Marcos, es decir, con toda una serie de motivos que nos están permitiendo comprender ese lugar, ¿no? Este cuadro de Bégou es un pintor realmente un poquito kitsch, si quieren, ¿no? Porque está un poco fuera de época y a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Este cuadro se expuso en el Salón de 1906, cuando realmente ya la pintura que se exponía en los salones estaba fuera de los grandes circuitos, no era la pintura importante. En 1906, en fin, Picasso estaba haciendo otras cosas. Según se explica en el catálogo del Salón de 1906, este cuadro representa a los personajes más célebres de los maestros más ilustres del pasado que han dejado sus cuadros para participar en las bodas de Caná de Pablo Veronés, ¿no? Es esa idea de que los personajes tienen vida, ¿no? Es decir, nosotros cuando vemos una exposición de pinturas, vamos a un museo, vemos cuadros, realmente acabamos creyendo que aquellos personajes están más vivos que nosotros, ¿no? O tan vivos como nosotros, o que lo estuvieron, ¿no? Y nos imaginamos que realmente se salen de los cuadros, ¿no? Esa es una manera de ver el arte. Y realmente lo que hace Bégou es que todos los pintores venecianos, pues de repente los podemos ir reconociendo, están celebrando nuevamente como otras bodas, ¿no? Otras bodas como en el cuadro de Veronés. Tintoretto también es un pintor muy recurrente, sobre todo esa relación con Aretino. La propia personalidad de Tintoretto, la escena a la que me refiero es que se cuenta que Aretino había hablado mal de Tintoretto y entonces Tintoretto le invita a su estudio y cuando está en el estudio le saca una daga, ¿no? Y él cree que es una venganza y Tintoretto dice con frialdad: no se mueva, estoy tomando medidas. Es decir, es una manera de intimidación, ¿no? Es decir, eso se ha interpretado siempre como un ataque a la crítica, ¿no? La relación entre crítica y pintura es siempre una crítica conflictiva, ¿no? Los que nos dedicamos a arte que no es contemporáneo, actual, no tenemos problema, porque yo puedo decir que me gusta más Tiziano o Rembrandt y no se van a levantar de la tumba, no hay peligro. Pero si uno se pronuncia por un artista contemporáneo, dices que no me entiende, que se ha creído, este crítico no ha viajado nada, no sabe nada. Eso es muy polémico, ¿no? Porque claro, el arte está muy entreverado de muchos intereses y el de la fama no es menor. Entonces, una de las reivindicaciones del artista del XIX es decir: a mí la crítica me da igual. Ahora, si se meten conmigo, se van a enterar. Y entonces tienen esa justificación a través de este tema. Es decir, Aretino había hablado mal de Tintoretto y va al estudio. No es que... Es decir, le quiere asustar, ¿no? Le quiere asustar, pero lo importante realmente soy yo que pinto, usted que sabe nada, ¿qué va a decir, ¿no? Ese es el... Es decir, por eso estas imágenes nos hablan de muchas cosas realmente, no solo de pintura, ¿no? Algunos dicen, es que
a lo mejor no hablan de pintura, pero ¿qué es el arte? ¿Qué es la pintura? La pintura, el arte, la cultura son cosas realmente muy difíciles de separar unas de otras, ¿no? Por lo tanto, nos están hablando de muchas cosas. El tema, ya digo que se repite mucho, este es el cuadro de Ingres, que es quizás el más famoso. Él tiene una licencia que se comenta muchas veces porque Vasari dice que tiene una daga, pero aquí saque un pistolón de 3 pares de narices, ¿no? O sea, quiere decir que era para asustarse. Otras veces se pinta la daga, eso depende de las personas, otras varía las cuestiones. Un poco ilustra también ese carácter fuerte, ¿no?, del pintor, ¿no?, frente al crítico mezquino o el mecenas caprichoso, ¿no? Es un poco la independencia también de la creación. Hay un tema que tiene mucha importancia en la pintura española a través del cuadro de Coñet, que es Tintoretto pintando a su hija muerta. Es un tema que se cuenta también en las vidas de Tintoretto y que pintó León Coñet, y es un cuadro que fue muy famoso, ¿no? Lo vio Eduardo Rosales cuando viajó a Italia pasando por Burdeos, porque estaba en el Museo de Burdeos, y le llamó la atención y lo utilizó como modelo para doña Isabel la Católica dictando su testamento. Pero no solo Rosales lo vio y lo utilizó, sino que el cuadro ese de Coñet fue copiado por otros muchos artistas. Este es un dibujo de Cano de la Peña, copiando el cuadro de Coñet, que a su vez recrea esa escena. El tema se pintó muchísimas veces porque ilustra también una idea muy querida del XIX, que es la idea de la belleza perdida, ¿no? La belleza perdida llamada, ¿no? La hija bella y muerta, que es un poco la mayor de las melancolías, ¿no? La mayor de las penas, ¿no? El mayor de los dramas. Y, por lo tanto, a través de la imagen de un artista. Y el arte como el vehículo que, de alguna manera, sublima esa emoción que no se puede perder. Este es otro cuadro, hay muchos más, pero bueno, no, simplemente para recordar. Este es Tintoretto también pintando a su hija muerta en la misma idea. Tercera cuestión, voy a ver si abrevio, están las vistas de Venecia, ¿no? Realmente las vistas de Venecia, pintar Venecia era algo que estaba presente desde el primer momento, de manera imaginaria o no, pero está presente, y sobre todo está muy presente en el siglo XVIII. Es decir, los grandes paisajistas venecianos del XVIII habían construido y configurado ya ese mito paisajista de Venecia, ¿no? Canaletto o Guardi realmente estaban ahí en ese imaginario. Por lo tanto, realmente yo empiezo por la época que he elegido aquí, que es ese marco de la Venecia no independiente, pero realmente hay que pensar que estas imágenes tienen una tradición anterior, por lo menos del siglo XVIII, sino anterior también, ¿no? Porque, evidentemente, no solo pinturas, sino grabados, dibujos, imágenes había, ¿no? Bonington, el inglés Bonington, es uno de las figuras más destacadas, de las que pinta numerosas acuarelas de Venecia. Él viajó a fines de 1825 a Venecia, después de haber dado a conocer obra en los salones. Es decir, que aunque Bonington es británico, él había dado a conocer pintura en Francia, que fue muy importante precisamente para influir sobre Delacroix, para la visión del color de Delacroix. Él pintó distintas escenas de Venecia. Se fija, como todos los pintores de vistas del XIX, sean de donde sean, en motivos que ya se han visto previamente. Es decir, uno no ve de nuevas, sino ve a través de lo que ha visto, de lo que ha sido educado, ¿no? Es muy difícil cambiar nuestro cliché visual para ver las ciudades o los lugares desde otro punto de vista, ¿no? Entonces él construye motivos que realmente ya existían, que no son específicos elegidos por él, ¿no? La Plaza de la Signoria, la Riva degli Schiavoni, el Palacio de los Dogos, bueno, lugares que puede introducir en ocasiones estos elementos pintorescos. Hay una frase que a mí me encanta, que me hace sonreír, dice: las casas de Venecia no son como las casas de ladrillo de Londres. Allí la arquitectura es magnífica y pintoresca. Seguramente que las casas de la mayoría de la gente que vivía en Venecia era aún peor que la de Londres, pero uno cuando viaja a Venecia dice: ay, esto no es como el Parque de Albacete. La frase es de Julián Gallego, ¿eh?
La frase es de Julián Gallego y la cito con mucha frecuencia, que es mi maestro y, por lo tanto, es autoridad. No es lo mismo vivir, decía exactamente, no es lo mismo vivir en la Riva degli Schiavoni de Venecia que en la Vía Layetana de Barcelona o en el Parque de Albacete. Realmente Bonington dice lo mismo, realmente, pero es nuestro sueño, realmente. Yo siempre pienso, Venecia es una ciudad maravillosa, pero ¿cómo se podía vivir allí, ¿no? ¿En qué condiciones de humedad? En fin, eso no hace falta decirlo. Más paisajistas. Turner, que es importantísimo, es realmente el primer contacto de Turner con Venecia se produjo en un viaje a París en 1802, cuando pudo ver pinturas venecianas del Louvre en París. Se interesó por Tiziano a través del Tiziano de los Tizianos que había en el Louvre, y después viajó 4 veces a Italia. Realmente Turner nos daría realmente para una conferencia solamente él de la relación con Venecia y con la pintura moderna, porque realmente es el artista clave, ¿no? Realmente. Viajó por primera vez en 1819 a Italia, se detuvo especialmente en Venecia, hizo numerosos bocetos y dibujos de Venecia, solamente acuarelas, pero esta realmente casi merece figurar en cualquier relato de la pintura contemporánea, ¿no? Es decir, es como la impresión sobre el Levant del Porto del Havre de Monet, es como tantas imágenes posteriores, ¿no? Con esa idea de esos toques transparentes, realmente de colores puros, casi verdaderamente diluyendo la pincelada. Después viajó de nuevo en 1828 a Italia, aunque entonces no viajó por Venecia. Volvió a Venecia después en 1833. Hizo varias vistas de Venecia que se hicieron muy populares. Turner en muchas ocasiones hacía acuarelas, dibujos que después rehacían en cuadros más grandes, como solían hacer muchos otros paisajistas. Uno de los cuadros más famosos de este momento, que está en casi todas las monografías de Turner, es la vista de Venecia de 1834, que está en la National Gallery de Washington, que tiene todos esos ingredientes de la brillantez, ¿no? La brillantez que es un elemento impostado realmente, ¿no? Porque la luz de Venecia yo creo que no es tan brillante, ¿no? Pero tiene todo un deslumbramiento, ¿no? Es la idea de los paisajes deslumbrantes, que es como se configura muchas veces un lugar. Luego uno acude a ese lugar y realmente esa luz que ha conocido a través de imágenes o de pinturas o de descripciones no coincide realmente con esa ciudad, ¿no? Se ha querido ver la influencia de Canaletto, obviamente, en la composición. Turner visitó por última vez Venecia en 1840. Entre las acuarelas más bellas está el Camposanto de Venecia. El cementerio de Venecia, saben que está en una isla, ¿no? Y yo tuve ocasión de verlo una de las veces casualmente que fui a Venecia, porque fui al cementerio, que no suelen ir muchos turistas, y realmente es casi como una metáfora del viaje al más allá, ¿no? Porque el muerto va en una góndola y los allegados van en esa góndola y van a dejarle en esa isla, ¿no? Es decir, es la isla de los muertos, realmente. Es como el cuadro de Berkeley. Es realmente un espectáculo emocionante, ¿no? Y él se fascinó realmente por ese lugar, por ese lugar que realmente es un cementerio en una isla y que sigue siendo exactamente así, ¿no? Y es la idea esa de la decadencia, ¿no? La idea también de la destrucción, de lo que desaparece, ¿no? Esa imagen estalactítica, ¿no? Que es decimonónica, naturalmente. No es una cosa antigua, pero que ha impregnado nuestras imágenes del XIX, ¿no? Ruskin, que era un enamorado de Venecia y cuyos estudios de arquitectura tanto influyeron en la arquitectura neoveneciana europea y británica en particular, decía que esta era la obra más perfecta realmente de las obras de Venecia, ¿no? Porque tenía toda esa carga de mundo perdido, de mundo nostálgico. El Arsenal también es una obra muy interesante. He puesto la comparación con la de Canaletto, ¿no? Porque la de Canaletto, pese a todo, es una imagen industrial, es una imagen de progreso, es una imagen del puerto. Sin embargo, la otra tiene todo el dramatismo piranesiano, realmente. Es una obra casi enclaustrada, ¿no? Casi, no quiero ser anacrónico en los juicios estéticos, pero está cerca de muchas de nuestras sensibilidades contemporáneas.
Corot también es importantísimo realmente. Él viajó por primera vez a Italia en 1825, pasó por Venecia en 1828, de vuelta para Francia. Pasó allí pocos días, pero volvió después, en 1834, estuvo 3 semanas, pero pintó bastantes obras, pintó el interior de San Marcos y distintas vistas de la ciudad, se interesó también por los antiguos maestros. De Corot podríamos haber hablado también de los paisajes, con los desnudos, que tienen mucho que ver con las vistas venecianas, pero en fin, he querido solamente referirme aquí a estas vistas de Corot, que están pintadas del natural, realmente, muchas de ellas, y empieza a pintar una luz más transparente, ¿no? Una luz más fruto de la observación, digamos, no tanto de la imaginación, ¿no? La Piazzetta es uno de los más, aunque muy acabado también, pero bueno, tiene también, muy curioso, todos los tipos humanos, ¿no? Todos los tipos de una ciudad cosmopolita, ¿no? Siempre pensamos que el cosmopolitismo está en París o en Londres, pero realmente estas ciudades donde había tanto trasiego de personas que iban y venían por unos motivos u otros, también eran ciudades con personas diferentes, ¿no? Y al viajero siempre le asombra lo diferente, como a todos nosotros cuando viajamos. Lo que es igual que lo que tenemos en casa no lo miramos, miramos lo que es diferente, obviamente, ¿no? Hay un pintor italiano menos conocido, que paso rápidamente, que es Ippolito Caffi, que a mí me interesa mucho porque es un poco la visión romántica desde dentro. Es un poco lo mismo que pasa en España, es decir, los extranjeros nos enseñan a mirar el paisaje propio con pintoresquismo, ¿no? Y aunque habían sido Corot, Turner, Bonington los que habían proyectado esa mirada poética sobre Venecia, realmente los propios venecianos acaban asumiéndola como propia, ¿no? Porque ya no hay diferencias, entre el otro y el yo, ¿no? Acaba fusionándose, ¿no? Y Ippolito Caffi es un pintor que realmente recoge esa idea. Además, Caffi es un personaje interesantísimo, es un patriota libertario, ¿no? Que se rebela contra la dominación austríaca, es una figura importante de la Venecia italiana, ¿no? Porque la integración en Italia se hizo un poco más tarde que otras regiones de Italia y fue también un ejercicio realmente de unidad patriótica, ¿no? No de sumisión, sino de unidad en un destino común, que es muy interesante también, ¿no? Viajó por Oriente, en fin, es un personaje especialmente interesante. Hay muchas pinturas que recuerdan a cosas anteriores, ¿no? Los nocturnos, las fiestas, bueno, y luego rico, porque, en fin, es el pintor, aunque fuera de época, pero también es el pintor español que construyó también una imagen poética de Venecia. Ya, la última parte, y voy rápido, a ver si en 5 minutos puedo terminar, la idea de pintar como los venecianos, ¿no? ¿En qué medida influye ese modo de pintar? En estas 3 epígrafes he hablado básicamente de temas, ¿no? de asuntos, pero el modo de pintar es una referencia recurrente, ¿no? De eso habla mucho el catálogo, habla la exposición ahora mismo, ¿no? Cómo Venecia representa el color frente al dibujo, ¿no? Frente al clasicismo, ¿no? El clasicismo frente a la tradición del mundo romano-florentino, ¿no? Eso que se construye ya en el propio siglo XVI realmente se mantiene hasta el siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, Venecia aparece como un referente común entre la crítica de arte, del color frente al dibujo, de la expresión frente a la forma, del espíritu, ¿no? Frente a lo que es la abstracción. Eso es un poco lo que significa Venecia. Aunque es cierto que muchas veces ese discurso es un discurso tópico que muchas veces no se nutre de un conocimiento directo de las propias obras, ¿no? También conviene apuntar otros tópicos, ¿no? Que me interesa, aunque sea brevemente, ¿no? Por ejemplo, la pintura de Venecia es una pintura que habla a los sentidos. De eso nos ha hablado ya el profesor Guillermo Solana en la primera conferencia, ¿no? No a los sentimientos profundos del alma, ¿no? Sino al goce, ¿no? Nos habla del goce, ¿no? Y esa idea del gozar con el arte es una idea muy romántica y muy decimonónica y muy moderna, ¿no? Frente al discurso intelectualizado, al discurso construido de las grandes significaciones de la pintura, aparece la idea de disfrutar, ¿no? Que está muy presente en nuestra idea moderna, ¿no? Quizá banalizada, ¿no? Porque yo muchas veces cuando a los alumnos les digo, es que yo voy al museo a disfrutar. Bueno, está bien disfrutar, pero para disfrutar hay que saber hacerlo, porque todo disfrute es complejo, todo, el que sea, y del arte también, ¿no? Pero esa idea de que no hay que pensar tanto, sino hay que dejarse llevar, está muy presente a través de los venecianos, ¿no? Luego, la importancia de la pintura de género. La pintura de género
y la reivindicación de la anécdota de género es una cosa que surge en el romanticismo y que tiene más desarrollo después a mediados del XIX, ¿no? Frente a la pintura religiosa o la pintura de historia, ¿no? Y, en tercer lugar, la pintura como adorno. El adorno es una cosa que ha estado desprestigiado, ¿no? Pero el adorno es muy importante, ¿no? Términos como tonalidades de plata, cielos turquesa, que remite a piedras preciosas, a joyas, ¿no? El adorno es uno de los principios de la abstracción, del significado subyacente de las formas, ¿no? Y por eso también está presente ahí. En fin, esto no sé si lo estoy expresando con cierta rapidez, dada su complejidad, pero me parece importante para no referirse solamente al color. Vuelvo a Bonington, ¿no? Cómo imita en concreto estos personajes que están representados, proceden de los frescos de Tiziano de la Escuela del Santo en Padua de 1510, que el propio Bonington copió y que recrea, digamos, en una escena anecdótica, en otro contexto. Es decir, es mirar los detalles, ¿no? Es observar los detalles para ver otra cosa. Esa es la idea de la pintura moderna en ocasiones, ¿no? Los paisajes de Turner deben mucho a estos paisajes venecianos, ¿no? Estos paisajes de esas luces doradas del atardecer que son tan escenográficos realmente, pero que realmente he puesto estos dos detalles que fácilmente son reconocibles de la Danae y el Carlos V Milberg, comparándolos con esos atardeceres, con esos soles que se ponen, con el sol que se pone, tienen mucho que ver, ¿no? También con esa idea de la pintura. Y sorprendentemente, otros muchos pintores, y ya paso muy rápido, que aparentemente nosotros no pensaríamos que son tan venecianos, ¿no? Pintores que aparentemente están en las antítesis de lo que es el discurso del color, también se interesaron. Es decir, cuando un artista tiene sensibilidad, no atiende a escuelas. Es decir, esa división de si a mí me gusta la Acrópolis, no me gusta la Alhambra, no existe. Me puede gustar la Acrópolis, la Alhambra y la Catedral de Burgos. Y también Rothko y una estatuilla africana. Es decir, en cuestiones de gusto no hay que eliminar, ¿no? Es como las amistades. Uno puede tener amistades de muchos lugares, ¿no? No hay que ser tan selectivo. Y los grandes artistas del XIX no fueron selectivos. Cuando veían un gran artista, realmente lo admiraban. Un artista como Ingres, por ejemplo, que se supone que es el principio del dibujo, realmente copió en Florencia. Hizo ese dibujo inspirado en Tiziano, pero copió nada menos que la Venus de Rubino, ¿no? Que está en la Waters Art Gallery de Boston, que es realmente el testimonio más evidente del puente que hay entre los desnudos venecianos del siglo XVI y los desnudos ingrescos y toda la tradición de los desnudos que hay en el propio siglo XIX. Los pintores académicos, por supuesto, toda esa fastuosidad, por ejemplo, de un pintor como de Verrières, por ejemplo, la crítica lo reconoció, dijo, este cuadro ha sido pintado en el taller de Veronés y retocado por el autor de las bodas de Caná, ¿no? Es decir, se vio como una auténtica continuidad. Delacroix, no hace falta decirlo, pero es que incluso encontramos esos dibujos, ¿no? Concretos, aparte de obras de Tiziano en sus cuadernos y, por supuesto, su pintura. Yo creo que estos son los dos cuadros más venecianos de Delacroix, la expulsión de Leodoro del Templo y la justicia de Trajano, con toda esa aparatosidad escenográfica, ¿no? Todo ese vigor, esa fuerza vibrante de la superficie. Pintores españoles. Este es la lucha de Jacob con el ángel, cuyo paralelismo también es el propio Jericó, copió también el San Pedro Mártir de Tiziano, ¿no? Digo que otro pintor español importante, los cinco saltos de Vicente Palmaroli, que es un pintor académico importante, y cuando este cuadro se expuso en Madrid, en la Nacional del año 62, Pedro de Madrazo, que hizo la crítica de arte, habla de las venecianas tintas del cuadro, ¿no? Etcétera, y describe precisamente los maestros todos venecianos, Sebastiano del Piombo, Tiziano, Veronés, Palma, Giorgione, es decir, Bassano, todos los artistas estaban ahí incluidos, ¿no? Podemos estudiarlos verdaderamente, incluso con las imágenes que hemos
visto antes, ustedes pueden rastrear realmente como si fuese un estudioso formalista, realmente cuáles son las fuentes de ese cuadro. Baudry, La perla y la ola, es otro cuadro también del Museo del Prado, todo ese sentido insinuante del desnudo que tiene que ver con Tiziano. La pintura decorativa, por supuesto, también, quizá no tanto la pintura del siglo XVI, pero sí la de siglos posteriores, al fin y al cabo también, la pintura del XVIII tiene mucho que ver. Sorprendentemente también los prerrafaelitas. Esta es una caricatura del cuadro de Sandys y de Sombras en el Vado, de Millet, perdón, no Sandys es el autor de la caricatura, pero el cuadro es de Millet, donde aparecen en el segundo término, allí a la derecha, aparecen Miguel Ángel, Tiziano y Rafael, que tienen que esperar a la otra orilla, ¿no? Porque ellos están excluidos, porque ellos están después de, ¿no? Ellos son antes. Y entonces, es una crítica, es decir, ¿cómo despreciáis a Miguel Ángel, Tiziano y Rafael? Están como a la otra orilla, ¿no? Están ahí separados, ¿no? Pero están presentes, es decir, está presente ese imaginario en algunos cuadros. En el primer Millet, de manera muy evidente, en este Cimón e Ifigenia, en el cuadro de La noche de Santa Inés, de Formados Brown, también, el guardián es estirado en el suelo, realmente es un remake del cuadro de Tintoretto. El triunfo de los inocentes, de William Holman Hunt, donde la Sagrada Familia realmente es acompañada por las víctimas del infanticidio de Herodes, realmente, que recuerda perfectamente la bacanal de Tiziano. Por supuesto, lo más conocido son los cuadros de Rossetti, naturalmente. Rossetti vio en París los cuadros de Giorgione, se interesó especialmente por todas esas mujeres fastuosas, ¿no? Por esas bellas de las que hemos hablado, a las que da otro giro, naturalmente, otro giro fatal, otro giro enigmático, que no es el que estaba en su origen, pero que tienen una deuda explícita, ¿no? Esas mujeres que están en el primer plano del cuadro. Burne-Jones, exactamente igual. Courbet también, es algo bien conocido, que es uno de los autorretratos con perro negro, el de 1842, remite a esos caballeros venecianos, ¿no? Con esos elementos, con esos adelantamientos de una parte del cuerpo que casi sale del plano visual del cuadro, ¿no? El codo realmente de las pinturas venecianas casi supera en ese deseo de romper con el límite del cuadro, como hace también Courbet en esa mano. Todo ese sentido melancólico del joven también está ahí, naturalmente. El hombre con cinturón de cuero es un Tiziano casi literal, ¿no? Es uno de los retratos dramatizados, ¿no? Que evocan la paleta y los pinceles, aunque los ha cambiado por otros objetos, pero realmente es la misma poética, con esa iluminación dirigida, dramática, hacia las manos y hacia el rostro, precisamente para causar ese impacto visual. El sueño también remite a la Danae de Tiziano explícitamente. El propio Manet es bien conocida la reinterpretación que hace de los antiguos maestros, copió el autorretrato de Tintoretto, copió también la Venus de Urbino, en el retrato de Zacharias Strick, en el segundo término, que es ese elemento tan veneciano y también tan velazqueño de la otra escena que sucede en segundo término, realmente aparece ese mismo elemento como en la Venus de Urbino. Y ya por último, y termino, el propio almuerzo sobre la hierba, ¿no? con ese recuerdo del picnic, como nos ha dicho el profesor Solana, ¿no? esa advertencia también del picnic, o la Olimpia, que, como dice un estudioso, Gerard Bachmann, realmente es como una Venus de Tiziano que sale de la sombra y se deja ver con discreto pudor, ¿no? Introduce un elemento nuevo que es la mirada, por supuesto la suya, pero también la nuestra, porque nos obliga realmente a mirar y a responder. Nada más, muchas gracias.